Los primeros ensayos de comercialización del banano en el Caribe se ubican en la primera mitad del siglo pasado, cuando el banano era cultivado en solares. Inicialmente su comercialización se restringía a los pocos turistas que visitaban el Caribe y los adquirían como un producto exótico. En la década de los 60, marineros del servicio regular entre Centroamérica y Nueva Orleans llevaron algunos racimos que se vendieron muy bien, lo que condujo a que se constituyera la primera flota especializada en el comercio del banano. Minor Cooper Kidd en 1980 realizó el primer embarque de 360 racimos desde Puerto Limón. Ya para 1884 en la zona atlántica habían 350 fincas bananeras, ocupando una extensión de 4.000 hectáreas, en las cuales se obtenía una producción cercana a los 420.000 racimos de fruta para la exportación. Kidd en 1985 organizó varias compañías bananeras que llegaron a constituirse en la United Fruit Company, dedicada a la siembra, transporte y comercialización de la fruta. El cultivo de banano se expandió rápidamente, llegando a ser en poco tiempo el segundo cultivo en importancia para Costa Rica. En los años 30, por ejemplo, representó el 30% de la producción agrícola de nuestro país. Ya para el año 1942, las cosechas de banano disminuyeron debido a las enfermedades y al agotamiento del suelo, lo que le quitó a la compañía Penske el entusiasmo para seguir trabajando durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el periodo de 1980 a 1981, el cultivo del banano alcanzó un 35.5% del valor total de la agricultura de exportación. En 1984 habían sembradas en nuestro país 24.000 hectáreas, es decir, el 7% del área total cultivada en Costa Rica, con un rendimiento promedio de 39 toneladas por hectárea, generando en este año cerca de 3.8% de los empleos del país. Y este año la situación es aún más alentadora con respecto al cultivo del banano. Este representa el 40% de la agricultura de exportación de nuestro país. Hay actualmente cultivadas 32.000 hectáreas, que representa el 10% de todo el área cultivada en el territorio nacional. Y esto genera por lo menos el 5% de empleos directos en Costa Rica. Bien, después de esta introducción, esta noche nos hemos reunido para discutir un poco acerca del cultivo del banano en nuestro país. Hemos visto cómo realmente ha sido de gran impacto económico, pero el tema que nos ocupa hoy es el impacto ambiental. ¿Qué consecuencias trae el cultivo de banano? ¿Realmente estamos pensando para las futuras generaciones de costarricenses? Nuestros invitados esta noche, el ministro de Agricultura y Ganadería, don Juan Rafael Lizano, don Gabriel Quesada, doctor en Ecología, y el ingeniero agrónomo Moisés Soto, quien es además productor de banano. Muy buenas noches y muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta noche. Gracias, doña Pilar. Gracias. Don Juan Rafael, quisiéramos que usted nos hiciera una introducción con respecto a cuál ha sido la posición de este gobierno con respecto al cultivo de banano y si tienen algunas medidas para controlar eventual contaminación con el cultivo de esta fruta. En primer lugar, el cultivo de banano pasó a ser en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, 90, 91, y será en este año el primer cultivo de exportación de este país. Siendo el primer cultivo de exportación, hay que ponerle mucha atención. En 1992 se esperan exportar alrededor de 91 millones de cajas, que nos va a producir 525 millones de dólares de entradas, con una entrada de entradas netas en divisas, con una venta de fruta de 480 millones de dólares y con impuestos a la exportación para el gobierno por 45 millones de dólares y otros impuestos que se recaudan por 51 millones de dólares. Don Juan Rafael, sí, yo creo que no hay ninguna duda sobre que esto es de un gran impacto económico para el país. Pero el tema que nos ocupa hoy es un poco, contrastar esto que está ocurriendo con lo que está ocurriendo en el campo. Muy bien. Y tal vez ahí podríamos pedirle a don Gabriel Quesada, quien ha participado muy activamente en una serie de movimientos, que don Gabriel nos contara un poco el juicio que se hizo y cuál fue el dictamen y cuál es la situación en este momento a juicio de los ecologistas con respecto al cultivo de banano. Yo agradezco mucho la invitación que se me hiciera a este canal, y en especial a usted, doña Pilar. El tema es de gran importancia para nuestro país. Nosotros tuvimos la oportunidad, específicamente acompañé a la Asociación de
para la protección de cuencas hidrográficas durante el mes de febrero pasado al Tribunal Internacional del Agua. Este tribunal es el producto de la segunda declaración de Ámsterdam, una declaración donde participan diferentes países del mundo con el propósito de establecer normas y reglas del juego para proteger el líquido más preciado que tienen los seres vivientes en el mundo, que es el agua. Esta declaración es sumamente importante porque en ella se establecen consideraciones como que todos los miembros de la presente y futuras generaciones tienen el derecho fundamental para una vida sostenible, incluyendo la disponibilidad del agua en cantidad y en calidad suficientes. Entonces, para que esto se lleve a cabo y tenga un fin como es el que nos interesa a todos, que es la protección de los recursos, el uso sostenido de ellos, para asegurarle a las actuales generaciones y a las futuras generaciones un ambiente sano y en armonía con los seres humanos. Este tribunal tuvo la oportunidad de revisar aproximadamente 19 casos, de los cuales 9 fueron aprobados para la discusión, y uno de ellos es el de Costa Rica. Bueno, ¿y a qué conclusiones concretas llegó este tribunal? ¿Qué fue lo que se encontró después de esta investigación del Tribunal Internacional? Después de una exposición larga sobre todas las convenciones internacionales desde la Declaración de Estocolmo en 1972, incluso ahora en junio de este año se va a celebrar los 20 años de la Declaración de Estocolmo, basada en ese principio, en principios de la Estrategia Mundial para la Conservación y el Desarrollo Sostenido, Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, el Futuro Común o el Informe Brundtland de la Comisión Internacional de Ambiente y Desarrollo, donde participaron 17 países. En base a esta exposición y a impactos que se demostraron in situ y éxito de esta actividad, el tribunal llegó a la siguiente conclusión. Primero, el demandado maneja una plantación de bananos en el Valle del Río La Estrella, donde produce una parte sustancial de las exportaciones del producto y por ende juega un gran papel en la economía del país. 2. El acusado ha deforestado tierras a lo largo de las riberas del río e inclusive más adentro, lo que ha ocasionado un aumento en la erosión. 3. El demandado emplea grandes cantidades de agroquímicos para proteger sus plantaciones. Los demandantes, por su parte, han presentado evidencias preliminares de que los residuos químicos son llevados al río por las crecidas y se filtran en el sistema subterráneo de aguas, contaminando los pozos de agua potable. 4. Dichas evidencias exigen que el demandado establezca e implemente un programa de monitoreo para asegurar la prevención de una contaminación potencial. 5. El acusado debe investigar y usar prácticas protectoras del ambiente para ejecutar su control de plagas. 6. El demandado debe reforestar las devastadas riberas del río y las cuencas hidrográficas para minimizar los desbordamientos y la erosión. El acusado no debe botar los desechos generados por la plantación en las proximidades del río. 7. El acusado debe eliminar el uso de pesticidas reconocidos como extremadamente dañinos y reducir el empleo de otros. 8. Y como punto final, el demandado no debe utilizar sus antiguas concesiones y su poder económico para obtener tratamiento privilegiado de las autoridades gubernamentales en detrimento de la población local. Nos gustaría escuchar ahora al ingeniero Moisés Soto. Don Moisés no solamente se ha dedicado a la producción de banano con bastante éxito, sino que además es profesor y varias generaciones de costarricenses se han educado en este cultivo al amparo de don Moisés. ¿Qué piensa usted de esto, don Moisés? Se han mencionado cosas como deforestación, erosión, agroquímicos, contaminación de los ríos, contaminación de los pozos de agua. Es indudable que la actividad bananera en su desarrollo, pues lógicamente provoca algún tipo de contaminación. Todo tipo de desarrollo necesariamente modifica los ecosistemas y básicamente modifica la biodiversidad justamente de la vida. Eso es indiscutible. Y todo tipo de desarrollo que pretende justamente conseguir mejoras para una región o para un país,
pues tienen que pagar algún grado de sacrificio. En el caso específico de don Gabriel, yo he tenido quizás la ventaja muy interesante de conocer muy bien el Valle de Estrella antes de que se sembrara el banano. Ahí me tocó, por rara coincidencia, saliendo apenas de la Universidad de Costa Rica, ir a trabajar con el Standard Fruit cuando estaba iniciando sus plantaciones de banano y apenas habían 30 hectáreas de banano. A mí me tocó como técnico en suelos hacer los estudios de suelo del Valle de Estrella. Y yo puedo decirle que en el Valle de Estrella, por lo menos en el valle, en realidad no existieron bosques. ¿Qué era lo que había? Había cacautales viejos, abandonados justamente, y ahí no existieron bosques. Lo que había prácticamente... los bosques fueron destruidos para sembrar los cacautales previamente. Los bosques fueron destruidos muy anteriormente, justamente, 30 o 40 años antes de eso, como ha sucedido prácticamente en casi toda la región bananera. En algunos casos justamente para meter, en este caso, cacao, en otros casos justamente para sembrar potreros, pero necesariamente no existía bosques en ese tiempo. Recuerdo muy bien, en el caso del río Estrella, que lo que tenía era en todas sus vegas caña brava, pero nunca recuerdo haber visto un bosque tupido ahí. Por lo tanto, yo creo que en eso no lleva razón justamente este tipo de pronunciamiento, por cuanto yo creo que ese tipo de bosque no existía. Por otro lado, en cuanto a lo que es los agroquímicos en el río, que dice justamente que los agroquímicos han contaminado el río. De acuerdo con los datos que he podido leer en los últimos días y con las informaciones que he podido tener, las contaminaciones en el Valle de Estrella son tan bajas que son prácticamente imperceptibles. Pero en realidad los datos no los tengo a mano, pero sí tengo los datos a mano, por ejemplo, del acueducto de Limón, en el río Banano, que lleva el mismo nombre. Y cuando se creyó justamente que la contaminación del río Banano era algo realmente como para poner las quejas, como para poner el grito al cielo, ya que abastecía de agua a la ciudad de Limón, se encontró justamente que la contaminación del río Limón era 1000 veces más baja justamente que lo permisible justamente para este tipo de cosas. Entonces yo creo que en esto no estamos muy claros. Yo no estoy diciendo que no hay una contaminación, lógicamente lo hay, en todo desarrollo lo hay, pero que los niveles no llegan a ser lo peligrosos que realmente se pretenden que sean, yo creo que no lo es. O sea, ¿a su juicio son más los beneficios que los perjuicios en este momento y a futuro o únicamente en este momento? Mire, yo creo que tenemos que modificar una serie de cosas y tenemos que ponernos de acuerdo en el sentido de que para desarrollar no necesariamente tiene que destrozarse el ambiente. Estamos claros y todos los bananeros estamos muy claros en esto. Bueno, pero usted dice eso por un lado y por otro lado sabemos que en este momento los nuevos desarrollos bananeros, por ejemplo en la zona de Sarapiquí, ahí están destruyendo bosques. El ministro dice que no. A ver qué dice usted, don Juan Rafael. No, mire, en primer lugar, doña Pilar, yo quiero decirle que me da mucha lástima que gente tan inteligente como Gabriel Quesada, con su doctorado, haya traído a la discusión una condena que se le hizo a Costa Rica indefensa, porque Costa Rica no obtuvo ni la posibilidad de defenderse. En primer lugar, esto es una asociación que existe en Holanda, que no tiene nada que ver Costa Rica, ni hay ningún convenio firmado para esta asociación, no es un tribunal. En segundo lugar, hay algo muy triste. ¿Por qué los costarricenses, si estamos tomando y estamos haciendo algo que no se debe, no se hace en los tribunales costarricenses? ¿Qué es? Que los costarricenses necesitamos que los holandeses nos juzguen por nuestras cosas. Y en tercer lugar, ninguna muestra de las que ahí se tomó legalmente. Ni hubo un juez presente, ni se levantó una acta notarial, ni hubo parte de la parte afectada, había nadie, simplemente había la gente que quería hacer el escándalo. ¿Fue así, escándalo que lograron hacer. ¿Fue así? Esas declaraciones de don Juan Rafael son falaces y mentirosas, por una razón muy simple, y aquí tengo el documento y programa del Segundo Tribunal del Agua, para que los televidentes lo vean. Este documento no solo está respaldado por una asociación, como él lo plantea, y creo que ahí está mal informado, sino que no solo está respaldado por los gobiernos de Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, Canadá, sino por la Comunidad Europea. No, pero hay un momento. Un convenio firmado por Costa Rica. Costa Rica está siendo juzgado en un convenio donde no está ella firmándolo.
Eso no puede ser, eso es una barbaridad. O sea, no se le dio oportunidad, dice Eso usted. es ser anticostarricense, llevar a Costa Rica a un juzgado, a un tribunal en la cual no ha firmado nunca, en la cual no ha participado. No importa lo que quieran los noruegos, no importa lo que quieran los de la comunidad económica. Lo importante es que Costa Rica tiene su acción jurídica, tiene sus jueces y tiene sus leyes. Yo le voy y si a, los lo voy a interrumpir conservacionistas creen que nuestros productores están haciendo mal, aquí están nuestros juzgados. Pero no ir a decirle a Europa que Costa Rica produce mal el banano en momentos de gran competencia, en momentos de gran lucha por los mercados, ir a decirle que nosotros estamos envenenando nuestros ríos, cosa que no es cierta. Doña Pilar, creo que él me ha interrumpido, entonces tal vez para continuar exponiendo lo que estaba planteando. Sí. La compañía bananera tuvo la oportunidad de conocer en todos sus alcances la demanda como tal. Sin embargo, la compañía bananera no quiso ir al tribunal. Fue una lástima, debió haberlo hecho, precisamente para enfrentarnos en un lugar donde estaba compuesto por 8 miembros del jurado: el doctor Ismail Sabari Abdala, jefe del Foro Cairo, Egipto; Kiri Ulme, Nueva Zelanda; Devaki Haim, India; Alexandre Kiss, incluso el director del Centro Francés para la Investigación Científica, además presidente del Consejo Ambiental de la Comunidad Europea; Mokhtar Lubis, un escritor, importante representante de la UNESCO; Jorge Morello, Argentina, Universidad de Buenos Aires, Departamento de Biología; Vicente Sánchez, embajador de Chile en Kenia, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahora, ¿por qué razón cree usted que la compañía bananera o algún representante de Costa Rica no tuvo interés en ir a ese... Eso me gustaría preguntárselo a la compañía Standard Fruit. Sí, Y claro. eso, déjeme terminarle la idea. Ellos deberían de responder a eso. Lástima que no fueron al tribunal, porque incluso quiero decirle que en este tribunal, que es un tribunal político, económico, ecológico y ético, y no solo como se ha querido hacer creer que es un tribunal de conciencia, es parte del proceso donde las naciones se están juntando para darle a la humanidad un verdadero desarrollo sostenido. Y esto no es un invento de ahora, esto nace con aquella declaración en el año 80 de la Estrategia Mundial de la conservación de los recursos vivos para el logro de un desarrollo sostenido. Quiere decir que es una situación vieja, establecida ya por las naciones. Si bien es cierto, no existen todos los convenios que se están mencionando, ya hay convenios establecidos. Prueba de ello es también este documento importantísimo de la Comisión de Ambiente y Desarrollo, el famoso informe Brundtland, donde la primer ministro de Noruega había participado, más 17 países. Se habla de desarrollo sostenido. Bueno, dejemos que el ministro nos explique por qué fue que Costa Rica no se defendió y por qué la compañía En primer lugar, se negó a desistir. se dijeron que varios de los análisis habían sido hechos aquí en el Instituto Tecnológico y en la Universidad Nacional. Ninguno de los análisis, ni por mi medio, fue posible que se nos brindaran. No fueron hechos oficialmente. Incluso esta asociación, que es la que acusa, hizo un contrato con algún funcionario de la Universidad Nacional que no fue refrendado ni tan siquiera por la Rectoría. Ninguno de esos análisis fueron dados, ni cuál era la acusación a la compañía acusada, ni al país. Yo como ministro de Agricultura pedí por todos lados cuál era el expediente de acusación que le hacía a Costa Rica y no fue posible obtenerlo, menos la compañía transnacional, que querían exhibirla y querían decirle está haciendo mal. Pero ni tan siquiera eso fue posible. Incluso hablé con los dos rectores, el rector del Tecnológico y el rector de la Universidad Nacional, y tengo cartas de ambos donde desautorizan cualquier análisis que se haya hecho sin el permiso de ellos, sin un convenio establecido y sin la claridad y la diafanidad, lo diáfano que debió haber sido. Si íbamos a ir a un tribunal, que no es un tribunal, lo repito, porque Costa Rica no puede ser juzgada a donde no está ellos, a donde nosotros no lo hemos aceptado, ni nuestra Asamblea Legislativa lo ha aceptado. Ha sido una barbaridad, doña Pilar. Hemos venido hoy a discutir cosas para el futuro, lo que debiéramos ser. Y este señor trae una condonatoria que no tiene ninguna importancia en nuestras leyes, que nos ha exhibido ante el mundo siendo uno de los países de mayor conservación, un país que tiene más del 28% en áreas protegidas
ni Noruega, ni Suiza, ni los Estados Unidos lo tienen. Y han venido a juzgarnos por cosas que no son realmente comprobadas, donde no hubo un juez, donde se tomaron las muestras y se pudo haber echado en el agua el agroquímico cuando se tomaron las muestras, porque no hay un acta notarial ni un juez que haya dicho, un juez que debió haber estado cuando se toma una muestra, un diseño de muestra, cómo se va a tomar la muestra, cómo va a ser representativa esa muestra, por qué esa muestra va a ser representativa, absolutamente nada. Y con base en esto, esos genios que el señor ha dicho aquí, hacen un juzgamiento de Costa Rica, sin tan siquiera conocer la historia. Como dijo Moisés, ahí no se ha botado un árbol en los últimos 30 años. Eso fue hecho por la United Fruit Company hace muchos años de cacao, y ahora nada tiene que ver con el banano. Es decir, yo simplemente le digo, los costarricenses que hicieron esto no merecen llamarse costarricenses, porque aquí en Costa Rica pudimos habernos puesto de acuerdo, ver cuáles eran los problemas. Si en algún agroquímico no está aceptado por los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Noruega, de los que nosotros estamos usando, está bien que hablemos, pero todos están aceptados, todos tienen clearance en banano, todos están absolutamente definidos entre los agroquímicos que podemos usar. Ese planteamiento del ministro es interesante, doctor Quesada. Quisiera que nos explicara un poco por qué se tomó la iniciativa de una vez internacionalmente antes de tomarse la iniciativa nacionalmente. ¿Qué gestiones se habían hecho internas para detener la contaminación interna en Costa Rica? Mire, doña Pilar, esto es un trabajo que se ha llevado durante tantos años. Prácticamente se viene denunciando desde casi 70 años de producción bananera. Por un lado, los problemas sociales que se daban en el pasado y ahora los ambientales. Esto que dice el señor ministro carece de veracidad, toda vez que incluso en una revista de octubre del año pasado, de International Conservation, el que él habla de que aquí hay tanta protección, habla de una cosecha letal. Yo quiero que los televidentes vean esto. Esta revista es una de las revistas más renombradas en los Estados Unidos y aquí habla de algo muy serio. Aquí habla de algo muy serio que incluso los tribunales a nivel nacional no lo han resuelto y tuvo que irse a una corte federal en el estado de Texas, que es la esterilización de casi 4,000 empleados en el área de Río Frío. Y para que usted corrobore este punto, aquí se habla incluso de que se están utilizando algunos agroquímicos como el paratión, el metilparatión, que han sido prohibidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y esto lo conozco de primera mano porque tuve la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos. Ahora, trabajé en el Departamento de Biología. Dice el ministro que eso fue hace 25 años. Esto no es cierto, porque si esto hubiera sido hace 25 años, la resolución de este tribunal hace muchos días o hace muchos años se hubiera resuelto. Usted lo tiene ahí. Este documento es de octubre de 1991. Pero el uso del DBSP en Costa Rica fue hace 20 años. Fíjese, hay otro documento muy interesante que tengo de la revista Greenpeace, que es una organización conocida a nivel internacional, donde habla de una guerra olvidada, que es el asalto al ambiente centroamericano. Y vea que usted qué interesante cómo esto, desde 1979, el entonces presidente de Costa Rica envió una letra, una carta al gerente del Standard Fruit en el Valle de la Estrella. Y en él le decía que redujera toda la cantidad de sedimentos y de contaminantes que se estaban lanzando al arrecife de coral de 5,000 años. En ese entonces era el expresidente Carazo. Esta carta la llevó el director del Parque Nacional de Cahuita en aquel momento. Y en ese momento el gerente del Standard Fruit le preguntó, ¿quiere usted saber qué voy a hacer con esta carta? Y sin esperar ninguna respuesta, la rompió. Entonces, son situaciones que se han dado en tiempo y espacio, doña Pilar, estimado público, ya conocidas. Incluso tengo aquí una tesis de grado sumamente interesante de la señora Lori Ann Thrupp del Instituto de Desarrollo de Estudios, donde habla sobre políticas de ecología y uso de pesticidas en países en vías de desarrollo, y en el caso de Costa Rica. Bueno, don Moisés y don Juan Rafael, mientras usted leía esos documentos, se reían un poquito. Entonces, yo quiero preguntarle a don Moisés y a don Juan Rafael, a ver,
¿Cuál es el motivo de la sonrisa? No, realmente es indiscutible que ha habido un consumo tal vez más elevado de lo necesario en el caso de los agroquímicos. Consecuencia necesariamente de una productividad muy alta que nos ha obligado justamente el gran costo social que tenemos en Costa Rica los productores. Para poder seguir viviendo esta paz social que vivimos, tenemos que ser muy altamente productivos. Por otro lado, si usted analiza, son justamente los europeos los que vienen a juzgarnos y a pasarnos la factura de lo que ellos han hecho en sus países, en el sentido de deterioro ambiental. Y son ellos justamente los que nos piden a nosotros bananos de altas calidades, para lo cual la única manera de poderlos darle ese tipo de calidad es a través de un consumo relativamente alto de agroquímicos. Sin embargo, es importante que quede muy claro que como fruta fresca el banano es la fruta que tiene menor cantidad de residuos de agroquímicos en su pulpa. E incluso es la fruta fresca más pura justamente que existe en el mercado. De ahí el aumento en consumo de 10 kilogramos justamente en Europa y en los Estados Unidos hasta 14.6 kilogramos. Un aumento de casi el 46% como fruta muy libre de agroquímicos. Entonces yo no puedo entender, a mí no me encuadran bien las cosas. Por un lado nos dicen los europeos, y vienen esa gran cantidad de artículos muy bien orquestados justamente por una serie de circunstancias, a decirnos que estamos haciendo muy mal las cosas. Ellos mismos nos piden un producto justamente que tiene que ser perfecto, para el cual tenemos que comprar los agroquímicos que ellos mismos nos venden. Y por otro lado, ellos mismos aseguran que es un producto bastante limpio y que lógicamente hay preferencia del mercado por el producto. Entonces yo creo que aquí hay una gran cantidad de interrogantes que no están claramente definidas. Cuando los ambientalistas, a los que respeto mucho, dicen justamente que tenemos una contaminación y estamos de acuerdo, hay un impacto ambiental. Lógicamente todo tipo de desarrollo produce un impacto ambiental, pero no lo hemos podido medir, no es medible, nadie tiene la capacidad en este momento para hacerlo. Bueno, pero ahí la pregunta está entonces, cuando lo midamos, ¿en qué situación vamos a estar? Como decía el ministro, bueno, aquí hemos venido un poco a hablar a futuro. Bueno, ¿cuándo vamos a medir? ¿Quién va a decir? Bueno, el ministro va a decir en este momento, bueno, vamos a medir. O llegará un momento que cuando ya no tengamos bosques, ríos contaminados, etcétera. Permítame un momento, doña Pilar. Es que yo creo que estamos llevando las cosas a un punto que realmente mucho más allá de la catástrofe. Yo creo que nos están llevando a un aspecto que realmente no es necesariamente cierto. El territorio nacional tiene 5 millones de hectáreas. De las 5 millones de hectáreas, vamos a tener para este año 34.800 hectáreas de banano. Tenemos el 0.7% del territorio nacional en bananos. No llegamos ni al 1% del territorio nacional en bananos. Entre bosques, manglares, yolillos y el agua arenal y todas esas cosas, tenemos el 53% del territorio nacional. Más del 50% del territorio nacional está en bosques y en áreas de este tipo. Y el 37%, casi el 38%, está en pastos y charrales. El 90% del territorio nacional, justamente, está dedicado a otras cosas totalmente ajenas a la agricultura. Y de ese 10%, solamente el 0.7% es banano. ¿Usted cree que el país se va a destruir justamente porque el 7% del país, por el 0.7% del país? No, lo que pasa definitivamente es que estamos impactando sobre un sector por razones que yo desconozco y que me gustaría conocer. Porque, por ejemplo, ¿por qué se presta tanta atención al valle, al río Estrella? Yo sé que es un río muy importante, pero aquí tenemos por el centro de San José 2 ríos que son una calamidad, que es el María Aguilar y que es el Torres. ¿Quién le presta atención? ¿O es que los amigos del Pacífico no se contaminan, solamente los del Atlántico contaminamos y nos contaminan? ¿No será que hay una persecución contra algunas empresas del sector y contra el sector mismo? A mí me preocupa mucho esto, porque podría ser un movimiento orquestado de tipo político, cuando político se puede llamar políticas de tipo comerciales. Hay aspectos comerciales que nos hacen pensar en este tipo de cosas. E insisto, yo no digo, y yo insisto,
que el sector tiene que modificar sus políticas y de hecho ya lo estamos haciendo. Tenemos pronunciamientos muy claros y trabajos muy claros, que sería muy bueno que don Gabriel los conociera. Sería muy bueno que don Gabriel participara justamente en los seminarios que nosotros hacemos en la Escuela de Agricultura del Trópico Húmedo. Sería muy bueno que don Gabriel estuviera presente justamente en los trabajos que ahí estamos haciendo. Hemos comenzado recientemente, es cierto. Algún día hay que comenzar. Pero dígame usted si existe algún sector en el país que esté pagando un colón 50 por cada caja exportada, que este año va a llegar a ser 150 millones de colones para estudios ambientales. No hay ninguna actividad. Y todavía hacemos eso, y todavía justamente no estamos siendo suficientemente buenos. No queremos ser buenos ni queremos ser malos. Queremos justamente que al trabajar y haciéndolo justamente como realmente debemos hacerlo, pues se nos toma en consideración las cosas buenas y las cosas... Durante 100 años hemos hecho cosas malas en ese campo, por desconocimiento, pero la verdad es que todo el mundo lo ha hecho en este país. Eso no justifica de ninguna manera que sigamos haciéndolo, ni lo vamos a seguir haciendo. Tenemos políticas muy claras y muy concisas. Todas las compañías y todas las empresas tienen políticas muy claras y muy concisas. Yo le invito a usted, incluso para que vaya a ver las fincas nuevas que se está haciendo y lo que se está haciendo en ese campo. Sin embargo, quiero decirle justamente de que no estamos muy satisfechos en la forma como algunos grupos, insisto, algunos grupos de ambientalistas. Hay gente como por ejemplo la gente de Banano Amigo, que me parece que está trabajando en bien del país. Hay un aspecto que es muy importante. En los próximos años y en este momento en el mundo se está dando una coyuntura económica que es muy importante analizar. Estamos yendo a un mercado libre, sin proteccionismos. Solamente aquellas actividades extremadamente eficientes pueden sobrevivir al futuro. El banano en Costa Rica es una de esas actividades muy eficientes, con el café y la piña y algunos otros cultivos, algunas otras industrias que no las conozco, pero son muy pocos renglones en los cuales podemos ser competitivos y en los cuales debemos de poner todo nuestro esfuerzo. El banano es ese. Si por alguna razón o por algún cálculo mal hecho de algunos sectores se nos privara justamente de esas posibilidades de desarrollo, veríamos muy menguadas las posibilidades de desarrollo de este país, y lo que sería sumamente grave. Yo por eso insto a todos los ecologistas que sean muy cuidadosos en emitir criterios, porque podrían estar dándole justamente a otros sectores que sin pensar en la ecología o sin pensar en el medio ambiente, estén queriendo usarlos a ellos y usarnos a nosotros justamente para menguar nuestras posibilidades de desarrollo. ¿Qué dice usted sobre eso, doctor Quesada? Mire, el señor Soto habla sobre persecución sindical, sobre No, perdón, yo no hablaba sindical, no escuché yo eso tampoco. sobre persecución económica. Si hay alguien que está sufriendo persecución sindical somos nosotros, si él habla de persecución. ¿Quiénes somos nosotros? Específicamente este servidor. Sí. Me llega una nota del 10 de marzo de 1992 en el ICE, yo soy presidente del sindicato, donde según el estatuto de personal, esta dirección, la dirección de Ingeniería Eléctrica, de Planificación Eléctrica, despido sin responsabilidad patronal en contra del señor Quesada Avendaño. Incluso lo denunciamos en nuestro periódico La Nueva Fuerza. Fíjese usted qué curioso, es nosotros llegando directamente de Holanda cuando se da esta persecución sindical, con un despido que se está planteando dentro del ICE. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a quién se está persiguiendo? Si es por hablar de persecuciones, por eso le hablé de la persecución sindical. 2, él habla de que aquí hay que hacer una serie de análisis previos. Estamos de acuerdo en eso, precisamente. Y nosotros que iniciamos la lucha ecológica aquí hace 20 años, allá en la década de los años 70, hemos ido evolucionando. Incluso yo he sido asesor del Ministerio de Recursos Naturales, establecimos toda una serie de guías en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Quiere decir que Costa Rica hoy prácticamente su biomasa vegetal está destruida. Tengo este mapa del Laboratorio de los Álamos en los Estados Unidos, que es un mapa producto de una imagen de satélite. Entonces ustedes pueden ver aquí que las áreas verdes son prácticamente los únicos residuos de bosque y ya se han eliminado más. O sea que el 80% del bosque se ha eliminado en Costa Rica. Quiere decirse con esto que de ahora en adelante deben establecerse procedimientos
como incluso lo planteamos nosotros en la Asamblea Legislativa, porque fuimos asesores ante ese órgano, de hacer un verdadero código del ambiente y establecer las reglas del juego. Aquí se ha querido poner como si fuéramos malos costarricenses los que estamos en una gestión en este sentido. A los que nos están persiguiendo y nos quieren dejar sin trabajo es precisamente a los que estamos hablando con la seriedad científica que siempre nos ha caracterizado, no con un juego de palabras como lo tienen estos señores. No, disculpe, yo no... Desde ese punto de vista, doña Pilar, sí quiero decirle que hay un código del ambiente, de proyecto de código del ambiente, habla de la evaluación de impacto ambiental como un procedimiento para que todos los proyectos, antes de que se inicien en Costa Rica, lleven esta evaluación y entonces así decidir si el proyecto es adecuado. Bueno, justamente don Juan Rafael tiene la palabra en ese campo porque él, al ser Poder Ejecutivo, es el que justamente le compete en esta serie de acciones. ¿Qué están haciendo, don Juan Rafael? ¿Cuál es su idea sobre la protección del ambiente? Contestar un poquito las cosas que el señor Gabriel Quesada, sindicalista perseguido, como dice él. No como digo yo, como me están haciendo. Yo quiero decirle que en primer lugar en este país no se vende ningún agroquímico, ni se inscribe ningún agroquímico que no esté absolutamente inscrito en su país de origen, que debe ser un país que tiene todas las acciones ambientales necesarias, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que son los principales productores. Y si no está inscrito ahí, no está inscrito en este país. Número uno. Y eso se lo puedo demostrar en cualquier parte y en cualquier momento que quiera una discusión de agroquímicos, que en este momento no es lo que estamos. En segundo lugar, se piden estudios de impacto ambiental cuando se hacen las siembras. En tercer lugar, apenas un 20% del área que se ha sembrado en el desarrollo de Sarapiquí, apenas un 20% eran parches de bosque que habían sido ya explotados. No eran ni bosques completos ni naturales. En cuarto lugar, quería ser muy claro, el banano corresponde al 6% del área nacional y cada planta de banano tiene 28 metros cuadrados de área foliar, que es más área foliar que la de un bosque sembrado, por ejemplo, de laurel, no de una selva virgen, porque tiene un ecosistema diferente, pero sí tiene más área foliar que la de un bosque sembrado, donde hay una mayor transformación de óxido de carbono y oxígeno, que es la fotosíntesis de la planta. Es más grande en banano que en un bosque sembrado. Así es que no estamos cambiando la biomasa. Ahí tenemos una gran acción sobre la transformación. Y después, a mí me quedan tantas cosas. Por ejemplo, nunca oigo hablar a los conservacionistas de la pintura, que es con plomo, ni el octanaje de la gasolina, que es con plomo también, ni de la barbaridad del diésel y el humo que echan nuestros camiones en San José y que están llenando de smog, que realmente es donde tenemos problemas ambientales, pero sí están en contra del banano. Todo es el banano y nos llevan hasta Europa con el banano. En momentos, doña Pilar, que yo quiero señalar, donde los países ACP, protegidos por los tratados del OMEC, como son los países del Caribe, las Canarias en España y los países de África, como son Camerún y Costa de Marfil, están siendo defendidos y nos están exigiendo a nosotros licencias para poder entrar a la Comunidad Económica Europea. En este momento, cuando Costa Rica lleva un pleito para sacar una economía más limpia, para tener un mejor nivel de vida, donde podemos hacer todas las medidas ecológicas necesarias, con los residuos, con la atomización, con la protección de ríos, entre nosotros, entre los ecologistas que son costarricenses, porque la mayoría de los que vienen a hablar aquí son extranjeros, se van y hacen una concesión en Europa para decirnos que nosotros somos los malos, en un momento en que está el país peleando su mercado, está peleando por entrar para que más de 100,000 costarricenses que viven bien puedan seguir viviendo bien. Yo me imagino que don Gabriel, presidente del sindicato del ICE, le va a dar trabajo a toda la gente de banano, seguro, y va a ir a hacer explotaciones de bosques que le van a dar trabajo en la intensidad y en la fuerza que nos da a nosotros el trabajo y el banano en este país. Imagínense que nada más para decirle algo, somos los mejores productores de banano del mundo, tenemos el mejor promedio. Para dar un ejemplo, Costa Rica anda en 2.750 cajas aproximadamente promedio por hectárea y los países del Caribe andan en 900 cajas promedio. Ecuador llega a 1.400 hectáreas promedio. Ecuador, para producir 130 millones tiene 80,000 hectáreas
de banano. Nosotros para producir 94 millones tenemos 34.000 hectáreas de banano. Es decir, que si hay alguien que nos sentimos orgullosos los agrónomos como Moisés y yo, es de la tecnología, del avance, de la característica de nuestro bananal y de la acción social que tienen nuestros bananeros, porque tienen unas asociaciones solidaristas increíbles, donde la gente, usted puede ver un cortador de banano, como lo he visto yo en fincas de don Moisés, jalando un racimo de bananos a las 12 del día y a las 2 de la tarde estar jugando tenis en una pantaloneta blanca, cosa que no lo da ni el ICE tan siquiera a sus empleados, y que sí lo está dando la actividad bananera. Yo creo, doña Pilar, que el futuro, y debemos tener un gran cuidado con el ambiente, debemos ver muy bien el impacto ambiental de todos los proyectos que hagamos, debemos ponernos un freno hacia dónde vamos y cuál va a ser el total de nuestra área. Podemos hablar y el gobierno está dispuesto, hay que hacer algunos cordones biológicos de protección que también estamos dispuestos a negociarlos y hablarlos, pero no que la gente se salga del país a decir barbaridades en contra del país. Eso es lo que yo no puedo aceptar como costarricense, doña Pilar. Mire, doña Pilar, él habla de... Ya para terminar, porque desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, así que Sí. muy conciso. Don Sí, Gabriel. tan conciso como que en la revista Rumbo del 17 de septiembre de 1991 salió la famosa piñata de la ley Fodea. La ganadería extensiva se decía en Costa Rica que era la gran bonanza para 1950. 20 años después, la ganadería extensiva no solo acabó con los bosques prácticamente de nuestro país, sino que hoy el costarricense tiene que subsidiarlo. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿quiénes son los malos costarricenses? ¿Quiénes son los que están hablando aquí de un desarrollo? Cuando nosotros lo que estamos planteando es un desarrollo sostenido basado en un análisis científico técnico. Aquí no es un juego de palabras. Nosotros venimos con datos concretos y exactos. Incluso en esta revista Rumbo, la piñata secreta, se fue una repartición de una cantidad de millones de colones que los pagamos nosotros los costarricenses y que definitivamente no podemos seguir bajo este procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La solución es clara y concreta. El mundo busca un desarrollo sostenido. Incluso tomo las mismas palabras de Rafael Ángel Calderón en su discurso de mayo de 1900, del 8 de mayo. Y él habla sobre un nuevo orden ecológico internacional. Una nueva guerra mundial ha comenzado, se libra entre el hombre y la naturaleza. En su afán desmedido de confort, el hombre ha terminado por emplear sin límites la ciencia, la tecnología y la industria, destruyendo el planeta que le heredaron sus antepasados. A ver, sobre eso, ya para terminar el debate, vamos a pedirle a don Juan Rafael, ¿cuál es su criterio con respecto a cómo percibe usted la actividad bananera en el país a 20 años plazo, a 30 años plazo? Mire, las generaciones futuras, sus hijos y los míos. Mucho de la actividad bananera dependerá de los mercados. Yo espero que los mercados se abran mucho más, porque al abrirse los países detrás de la cortina de hierro, que ahora resultan muy verdes y que no tienen ni bosques porque todo lo destruyeron. Verdes digo yo porque el señor aquí presenta solo revistas que a él le convienen, solo trae revistas de conservacionismo a ultranza. Hasta y todavía ahora mete Rumbo y mete Fodea, cuando Fodea es la consecuencia de los precios manejados por el Estado hacia un sector productivo que se arruinó por vender más barato del costo. Y eso es la subvención del sector productor al sector consumidor. Esa es la realidad. Por eso los precios hay que manejarlos diferentes. Doña Pilar, yo quiero decirle que las palabras del presidente son respetadas por sus ministros y que nosotros vamos hacia un desarrollo sostenido, pero con seriedad, doña Pilar. Un desarrollo sostenido donde los ecologistas no se vayan a Holanda, donde vengan a hablar con el ministro de Ecología, de Agricultura de este país. A este señor que está aquí, yo nunca lo he conocido. Se fue a Holanda y conoce a todos los holandeses y fue a hablar de todo lo malo que nosotros hacemos, pero jamás fue al Ministerio de Agricultura a hablar conmigo y a decirme. Yo creo, doña Pilar, que eso queda más claro. Nosotros vamos a un desarrollo sostenido, vamos a limitar las áreas que debemos hacer, vamos a los corredores biológicos que el presidente se ha comprometido y vamos a hacer lo mejor que podamos nuestra productividad. Pero seamos orgullosos de que somos el mejor país productor del mundo en banano en todas sus formas, no solo en productividad, sino también en conservación de la naturaleza. Bien, muchísimas gracias a los tres. Creo que este es un tema que definitivamente da para mucho. Yo creo que todas las posiciones emitidas esta noche aquí pues son respetables. Hemos tenido con nosotros a Moisés Soto, quien es, dicho sea de paso, uno de los mejores productores de banano de este país.
Y también a don Gabriel Quesada con su preocupación por la ecología y por el ambiente y por las futuras generaciones en Costa Rica. Usted allá en su casa sería importante que diera a conocer su opinión y su criterio acerca de este desarrollo sostenible que tanto deseamos todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos en un momento con más información aquí en Telenoticias. Supermercado